Continuamos con la conferencia Archivos y palimpsestos, preguntas historiográficas sobre la narrativa colombiana, a cargo de Carmen Elisa Acosta Peñalosa, con la moderación de Carolina Alzate Cadaví. Carmen Elisa Acosta Peñalosa posee un doctorado en Filología Hispánica de la UNED en Madrid, España. Asimismo, obtuvo un máster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo. Además, completó un diplomado en Estudios Literarios en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente ejerce como profesora titular de tiempo completo en el Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia. A lo largo de su carrera universitaria ha desempeñado el cargo de directora del Departamento de Literatura y coordina el Grupo de Investigación Historia y Literatura en la Facultad de Ciencias Humanas, así como el Semillero de Investigación en Literatura Infantil. Desde 1997 forma parte del Comité Científico Literatura, Teoría, Historia, Crítica del Departamento de Literatura. Además es co-coordinadora del Grupo de Investigación Discurso y Ficción, Colombia, América Latina, siglo XIX, una colaboración entre la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes. Entre sus publicaciones se destacan Escrituras del Territorio, Territorios de la Escritura, de 2016, La Mujer, 1878-1881, de Soledad Acosta de Samper, Periodismo, Historia, Literatura, publicada en el 2014, Lectura y Nación, novela por entregas en Colombia, de 1840-1880, entre muchos otros libros, ensayos, investigaciones, artículos, reseñas y prólogos que ha escrito. Démosle una bienvenida a la ponente Carmen Elisa Acosta Peñalosa. Bueno, esta presentación podía tener modificaciones según lo escuchado en estas sesiones, pero pensé que si me ponía a cambiarla podía volver esto un problema. Entonces voy a hacer la presentación y pues comentaremos a ver ustedes qué opinan. Es un documento de trabajo, no es un texto terminado y más bien pensado para este evento, y hace parte de reflexiones y trabajos que hemos desarrollado en el Grupo Historia y Literatura en la universidad. Quería aclarar, ya no soy profesora titular, sino soy profesora titular pensionada. Entonces sí, estos trabajos son, digamos, como el desarrollo de un proceso que hemos tenido con este grupo, fundamentalmente con el profesor Víctor Viviescas, y intenté, digamos, agrupar una serie de propuestas que quizá nos sirvan para pensar esta historia de la literatura. Archivos y palimpsestos. Preguntas historiográficas sobre la narrativa colombiana. Primero, palimpsestos. En el artículo sobre literatura y sociedad en Hispanoamérica en 1968, Rafael Gutiérrez Girardot plantea cómo, a inicios del siglo XX, la ciudad hispanoamericana pierde su pretensión de ser totalidad unitaria, centro de poder, y empieza a autodisolverse. Explica la asimultaneidad y simultaneidad de épocas amontonadas en la sociedad y cómo la literatura da cuenta de eso. Cito: Borges dice que la pampa atraviesa el asfalto de Buenos Aires y Sebastián Salazar Bondi afirma que el arenal rompe en Lima la vestimenta citadina y asoma por entre la arrogancia de la construcción lábil y quebradiza. A continuación, plantea que dicha situación permite un cambio en la sociedad que es expresado en la formación de nuevos grupos cuya experiencia es tema capital en algunas novelas de José María Arguedas y Mario Vargas Llosa. Si bien no fue enunciada por Gutiérrez en esos términos, su propuesta deja entrever la pertinencia de pensar la literatura como palimpsesto, como una forma de describirla críticamente. En su introducción sobre Memoria y Nación, Carlos Rincón establece una representación metafórica sobre la memoria en la forma de palimpsesto, como medio que almacena y borra, como medio tanto de la memoria como del olvido. Esta dicotomía, transmitida y repetida durante siglos, fue puesta en cuestión por el modelo metafórico de la memoria como palimpsesto, pues demostraba que nada es olvidado, no en el sentido de negar el olvido, sino de la latencia. Lo olvidado está todavía presente, aun cuando no se ha pensado como disponible. La relación entre la narración, las narrativas y la memoria colectiva, en su carácter predominante entre las formas culturales,
conduce a la vez a pensar en la función de la literatura como la superposición de capas en estos procesos de memoria. Es posible deducir que las dos propuestas, en las que los planos de la temporalidad y la espacialidad se funden y adquieren movilidad, una ocasión para pensar las relaciones entre literatura y territorio en la formulación de una lectura crítica. Lectura que permite una aproximación a preguntas que surgen de la participación histórica de la literatura en prácticas y procesos culturales de lo social. En esta vía, la propuesta de Alivio Vergara Figueroa desde la antropología puede complementar la perspectiva al plantear el territorio a partir de prácticas, relaciones y significaciones sociales y políticas que se dan en configuraciones locales, regionales y nacionales al confrontarse a sus pobladores. Cito a Alivio. El palimpsesto surge cuando en el espacio se articulan o se confrontan dos o más tiempos en las prácticas interpretantes individuales y colectivas. Fundamental en esta reflexión el carácter del palimpsesto como una figura de pensamiento, síntoma, huellas de la acción en la que participa la memoria cuando se es interpelado por el otro. Pensar el palimpsesto como un dispositivo de representación. Los actores en el territorio reemplazan sus sentidos al confrontarse bajo el soporte de la memoria. Cierro la cita. Esta vinculación de la perspectiva antropológica abre vías para articular las propuestas de Gutiérrez y Rincón en la posibilidad de leer las obras como formas de expresión, de juxtaposición en un lugar real con varios espacios que aparecen como incompatibles entre sí. Lo sobrepuesto y lo oculto como parte de lo visible en diversas experiencias literarias como expresión espacial, en la ciudad por ejemplo, y temporal, en la memoria, en capas expresadas en el palimpsesto, evidencian una forma de ser del territorio. Permiten reconocer en ellas, desde la historia y la crítica literaria, prácticas sociales en las que se funden lo individual y lo colectivo, en las que lo regional, nacional o lo latinoamericano plantean tensiones, crisis, desafíos, acciones y aciertos y permiten ver en el horizonte la función social de la literatura. Segundo, historias regionales de la literatura regional. En investigaciones anteriores he señalado que la necesidad de retornar sobre el problema de la región o lo regional, en el caso de la historia de la literatura, proviene al menos en nuestro caso de tres demandas actuales. Una primera que surge a partir de los planteamientos y revisiones exigidas por la Constitución del 91. La segunda, no ajena a la primera, proveniente de las discusiones sociales de la segunda mitad del siglo XX, dada la necesidad de volver de manera permanente sobre el concepto de literatura. Esta conduce a la tercera, que intensifica en el presente la pregunta por la literatura con la intervención de lo digital y la relación con las múltiples oralidades también transformadas y modificadas en el tiempo. La revisión historiográfica, la lectura de las historias de la literatura colombiana y la reflexión a partir de las latinoamericanas permiten inicialmente plantear que lo regional actúa en dos sentidos en relación con la literatura. En un primer sentido, haciendo que privilegiemos en la producción literaria del país, zona o área cultural, aquella producción que por su origen, por sus productores o receptores, tiene una vinculación con las regiones o que derive su interpretación y sentido de la vinculación con ellas. En este caso, el sentido de lo regional está dado por la producción literaria, por las obras. En un segundo sentido, en el que lo regional modifique o califique a la producción de la historia, la investigación, privilegia el censo, análisis e interpretación de las prácticas discursivas de la historia o sobre el pasado, que tienen como origen u horizonte la proyección de las regiones o a las regiones. En este marco adquieren interés preguntas sobre las que se ha desarrollado el problema de lo regional y que en estas dos perspectivas buscan vincular la historia regional y la literatura regional. ¿Cómo se constituyen los procesos literarios en las regiones? ¿Cómo se están constituyendo los procesos, las prácticas y los discursos de la historia literaria y la crítica en y desde las regiones? ¿Cómo se está constituyendo lo regional desde la literatura?
Puede afirmarse que pensar la región es un problema conceptual, metodológico, que implica que se abandone su carga fundacional, que contribuye a la consolidación histórica de un territorio como región, marcado en varias oportunidades por sucesos determinantes para el desarrollo de la colectividad nacional. Desde este ángulo, se propone pensar la historia regional de la literatura regional, enlazar la literatura, el tiempo y el espacio, inicialmente en un enunciado que intenta suprimir algunas generalizaciones marcadas por las tradiciones historiográficas. No se trata acá de la historia regional ni de las literaturas regionales, pero sí de ambas, de sus intersecciones. Así, es posible ubicar las preguntas desde el concepto de totalidad contradictoria de Antonio Cornejo Polar, donde plantea la historia como eje de reflexión sobre la literatura latinoamericana, sus literaturas regionales y nacionales, suprimiendo su carácter esencialista referido al concepto de identidad y buscando que su concepción adquiera una constante movilidad y capacidad de relación como procesos históricos abiertos que permiten diversas formas de articulación entre sí, estableciendo en cada caso la red de contradicciones concretas que definen ese objeto y el modo como se transforman históricamente. La identificación de los palimpsestos y la red de contradicciones permite entonces articular las historias regionales de la literatura regional en el horizonte de las escrituras del territorio y los territorios de la escritura. De allí devienen una serie de preguntas que amplían el horizonte de la investigación. ¿Cómo se constituyen los procesos, las prácticas y los discursos de la literatura, la historia y la crítica en y desde las regiones o desde áreas culturales amplias? ¿Por qué es tan importante para los discursos sobre la literatura pensar las historias regionales de la literatura a la vez que la formulación de la tensión entre centro, región y nación? ¿Cómo estos procesos permiten pensar fronteras culturales regionales móviles históricamente? Dichas preguntas requieren de una reflexión sobre el problema que implica pensar la relación y quizá la disolución de los diversos planos temporales y espaciales, nuevamente centro, región y nación, y cómo intervienen en la constitución del territorio. Se entiende aquí el territorio como un espacio armado de experiencias colectivas y comunitarias en donde se producen y fijan las experiencias literarias, pero el que a la vez es producto de ellas. La relación entre diversos territorios permite identificar momentos de densificación histórica donde residen prácticas que ponen en pugna lo establecido en ellos y que propician la disolución de los límites. Esta pugna establece fronteras que se refieren a un espacio que se caracteriza por su movilidad y en el que entran en juego y se sobreponen territorios que tensionan lo local, regional y nacional. El asunto está entonces en cómo identificar dichas fronteras y los posibles territorios, si en la espacialidad de ellas están presentes fuertemente los límites de la nación, las regiones y la delimitación del área amplia de América Latina. En este sentido, es posible iniciar una lectura crítica de obras y textos en su voz y diálogo, que si bien bajo el riesgo de la ejemplificación y en perspectiva de evitar las generalizaciones, permite identificar formas de la topografía, algunas capas en las que se establecen redes entre la escritura y el territorio y la escritura. Se trata de capas, volvamos a hablar de palimpsestos, que están en permanente movimiento en su relación con la espacialidad, dadas las diversas tensiones. En su movilidad, puede decirse metafóricamente, adquieren formas que son capturadas por las obras y que se expresan históricamente, por ejemplo, en la caracterización de los géneros, por este momento la narrativa. Está presente entonces la posibilidad de ubicarse entre aquellas fronteras, no las únicas, en las que se presentan aquellas zonas donde hay una mayor densidad, intensidad en el movimiento mismo de las fronteras, lo que permite identificar los diversos momentos históricos que las configuran y a la vez la construcción de la espacialidad a través del tiempo. Tercero, el archivo. Carlos Rincón señala que, como invento del siglo XIX, la nación había reunido tres magnitudes que no tenían nada que ver entre sí.
un territorio, una población y un sistema administrativo que propuso construir naciones a partir de la lengua, la religión y la raza, o de tradiciones que eran inventadas. En ellas tienen fuerte participación las formaciones discursivas como parte de la institucionalización de los estados nacionales. Hay instancias determinantes en la fijación del territorio nacional como bocetos identitarios, entre los que se encuentran los textos literarios e historiográficos, los cánones y las marcaciones de los clásicos. También es necesario tener en cuenta que la historiografía literaria está marcada por el largo proceso de consolidación de la nación, donde la literatura ha jugado un papel importante que con el tiempo se ha transformado. Hasta bien entrado el siglo XX y en algunos casos en la actualidad, los estudios sobre la historia de la literatura se han pensado desde la lógica de los límites, pues el objetivo es establecer el pasado. De esta manera, las historias de las literaturas nacionales se escribieron para ser homogéneas, periódicas y continuas. Sin embargo, conforme avanzan las discusiones del siglo XX que cuestionan los elementos unificadores de la nación, la perspectiva cambia. Los críticos y teóricos de la literatura se preocupan por el carácter establecido del pasado y cuestionan su homogeneidad. En este momento surge una ruptura con el concepto de lo cronológico, pues se propone dejar de lado la búsqueda de continuidades históricas que hay que poner en diálogo y empezar a leer desde las asincronías. Esta nueva metodología permite observar en literaturas que pertenecen a diferentes temporalidades ciertos diálogos que se entienden ahora como contemporáneos y ya no desde la lógica de las influencias. El grupo que se reunió en Caracas así lo dejó planteado: Antonio Cornejo Polar, Antonio Cándido, Rafael Gutiérrez Girardot, Ángel Rama, por nombrar algunos, al igual que en otras vías, Susana Zanetti, Beatriz Arlo, Eduard Glissant y Carlos Rincón, en una propuesta que a la par de las preocupaciones sociales exigía una mirada contrastiva de los diversos ámbitos regionales. Es así como al situarse en las áreas culturales y de un amplio siglo XX, la propuesta se ubica en una aparente aporía. Amplio siglo XX porque este siglo XXI que llevamos. Es así como al situarse en las áreas culturales y de un amplio siglo XX, la propuesta se ubica en una aparente aporía. La configuración de fronteras móviles no nacionales que no pueden despojarse de la inminencia de los límites históricos de las naciones en la selección del corpus con el que se identifican las posibles movilidades de dichas fronteras. José María Arguedas es un escritor peruano, a la vez que es un escritor del área andina. Borges, nuevamente como escritor argentino, se plantea en la atención como el escritor universal. Gabriel García Márquez, escritor nacional del área Caribe. A su vez, quizá obras consideradas como nacionales pueden romper con los límites de la nación, como ocurre con La vorágine de José Eustacio Rivera, fuertemente reconocida por su carácter regional y nacional, y que a la vez permite una lectura como expresión de formas de densificación del área amazónica. Aquellas novelas como Dolores de una raza, de Antonio López Epiellú, que rompen las fronteras nacionales que marcan límites al espacio guayú entre Colombia y Venezuela. Yecpá, de Jesús Ramón Crespo Valencia, en la Orinoquía, en la frontera letrada y las oralidades indígenas, o espacios donde la densificación es más compleja, como, con autores como José Antonio Lizarazo, Manuel Zapata Olivella, Luis Fallad o Fanny Buitrago en el caso de Bogotá. Esto último, la discusión sobre el centro, muestra ya una posibilidad de ver los diversos espacios urbanos en la perspectiva de Bogotá como región y Bogotá y las regiones. Ver entonces, por ejemplo, formas tan amplias como las polémicas literarias o la identificación de las tensiones que históricamente se han presentado en la superposición de diversas formas de cultura y los mecanismos con los que en la perspectiva de las prácticas literarias se van transformando las relaciones que la sociedad tiene con el territorio hegemónico en la presencia de nuevos territorios. Aquí el caso de Bogotá, Bogotá como región y Bogotá y las regiones. Al pensar Bogotá como región, se le da la carga histórica de los palimpsestos de su construcción como un centro que está no siempre en tensión con las regiones, sino que
es propiamente consolidado y construido por las regiones. Esto generaría, digamos, una manera distinta de mantener la dicotomía entre región y centro. Entonces, pensar que las regiones son las que no son el centro, y centro y periferia, la tensión entre centro y periferia, que ha sido presentada esa tensión, digamos, de manera dicotómica acá en diversos momentos. Estas relaciones que se pueden plantear como marco tienen sobrepuestas otras de diferente materialidad, las que se pueden ubicar en las tradiciones espaciales, en las tensiones entre las ciudades, en sus experiencias fuertemente densificadas, como centros que dirigen las políticas económicas, y lo que se denomina el allá lejos, lo distante y distinto. No todos los escritores y las escritoras tienen la misma experiencia de la modernidad, pero puede afirmarse que la ciudad, lo urbano, está como formación central y dispositivo de movilidad de las relaciones que expresan. En este horizonte, la escritura participa de las diversas pugnas de producción simbólica. Ejemplos nuevamente marcan formaciones en las regiones amplias, en las que el allá lejos se enuncia para los llanos, la selva, algunas zonas andinas y las islas. En la posibilidad de evitar las dicotomías entre puntos distantes, surge la literatura como la oportunidad de llenar los espacios de movilidad interna que los unen y atraviesan. Esta relación entre lo que se denomina el centro y lo que se denomina periferia se soluciona de una manera crítica, en la que la literatura cumple una función. La Amazonía como espacio transnacional produce múltiples preguntas. En novelas, crónicas, relatos de viajes muy diferentes, se da la posibilidad de identificar mapas, palimpsestos, en los que, como señala Ana Pizarro, la palabra consolida el territorio desde afuera. Si bien es necesario plantear el contraste con los lenguajes surgidos en la propia Amazonía, ya no solamente desde las miradas de localización nacional, en el siglo XX la ciudad como un elemento inicial, como punto de partida, se diluye en la relación con la selva, en la tensión cultura-naturaleza. Esto tiene que ver con el hecho de que la Amazonía se ha concebido fundamentalmente como un allá lejos, como una orilla verdaderamente distante y desconocida dentro de los mapas que se han configurado bajo la lógica de oposición entre ciudad y campo, o entre ciudad y aquello que no es ciudad. En ella participa adicional a la fuerza de la selva la presencia de lo fluvial, no privativa en esta área, como marca del territorio o de su propia movilidad. Son múltiples los posibles diálogos de fronteras en la fuerza de las literaturas de los ríos que se mencionó ayer. Enuncio ejemplos de obras que, como La novia oscura de Laura Restrepo y En el brazo del río de Marvel Sandoval, abren vías sobre las capas que desde las violencias se desplazan en las riberas del río Magdalena. El allá lejos le exige para algunos autores el pacto narrativo de realismo, en la necesidad de la descripción, lo que direcciona a la vez formas de recepción. Por ejemplo, que la vorágine se lea como un documento de denuncia de los desmanes de las caucherías, o que en el corazón de la América Virgen resulte un texto demasiado antropológico para los literatos, o a la vez demasiado literario para los antropólogos. ¿En qué medida son estas novelas testimoniales, antropológicas o etnográficas? Porque es una pregunta constante para las literaturas del allá lejos y quizá no tanto para las del centro del país y la zona andina. En la vorágine, la ciudad, el llano y la selva son los tres espacios que atraviesan los personajes en su tránsito. La ciudad es el punto de partida que el poeta narrador abandona para emprender un viaje hacia un mundo desconocido, hacia ese otro que representa la selva en el imaginario de buena parte de la nación. Un territorio como un lugar distante que absorbe las posibilidades de la civilización. La selva es en esta novela una prisión devoradora, un lugar inhabitable e inhabitado donde se hace evidente la violencia y la tragedia. Por el contrario, en El corazón de la América Virgen, publicada el mismo año que la novela de Rivera, narra lo que sucedió a un personaje que se ha perdido en la selva y ha vivido por varios años con la tribu Nonuya de la etnia Huitoto. Es un lugar habitable y habitado donde sociedades y culturas originarias conviven a veces conflictivamente en medio de una naturaleza paradisíaca. Las capas que se superponen en la construcción de un territorio en las novelas está formado por las visiones, a veces
contradictorias que pugnan por dar sentido a un espacio. La Amazonía como frontera cultural dinámica está enfrentada, como lo señala Pizarro, a un andinocentrismo en la producción de dispositivos simbólicos. La pregunta que formula Pizarro es oportuna a la vez para las diversas áreas sobre las que se interroga esta reflexión. ¿Cuáles son los elementos en el plano simbólico de las distintas partes de la Amazonía que la constituyen comunidad articulada y nos hacen pensar en un área cultural específica? Parte de la respuesta está en la lectura de La Vorágine y su propuesta sobre el territorio transnacional en el que en la selva se encuentran venezolanos, peruanos, colombianos, brasileros, turcos. Pero también la respuesta está en el texto que construye en la mostración de la Amazonía como construcción discursiva y los discursos literarios como formas privilegiadas, al ser privilegiadas como formas de simbolización construidas desde y por los otros. A su vez, los múltiples desplazamientos producen espacios de simultaneidad en los que se evidencia la presencia de lo heterogéneo. Antonio Cornejo Polar hace claridad sobre dichos procesos en los que históricamente se plantean espacios simultáneos de coexistencia inestable. Es necesario hacer énfasis en las posibilidades de este planteamiento en las que se propone una poética del borde, en la que participan de forma conflictiva los actores sociales y desmienten la fijeza de las identidades colectivas y permiten una negociación a nivel imaginario. Los espacios de coexistencia, por otra parte, adquieren movilidad en la preocupación que presenta Cornejo sobre el sujeto migrante, marcado por un descentramiento, su duplicidad y nuevamente la inestabilidad. En la frontera móvil se identifica el sujeto migrante heterogéneo en diálogo forzado con otras culturas, o también cuando se presentan momentos en que se desestabilizan las propuestas culturales literarias dominantes. Estas relaciones en las que es activa la literatura permite romper las jerarquías con otros territorios y en esta medida las posibilidades propias de la homogenización. El trabajo consiste entonces en observar cómo las obras explotan los límites de la nación y en tanto del carácter establecido de la región desde adentro, en la microhistoria, y solo por el momento con algunos ejemplos, ver cómo algunos discursos, tanto de la literatura como sobre ella en su acción, expresan nuevas fronteras, su movilidad y las de los territorios. Movilidad de las fronteras en la existencia de un engranaje que hace posible dicho movimiento, porque agrupan los discursos en figuras diferentes que permiten la dispersión y rompen con la concreción de lo homogéneo. Como señalé en otro momento, por lo pronto introduzco tan solo dos caminos entre muchos posibles. Uno de los caminos puede estar dirigido al proceso de apropiación de aquellas obras que generan ruptura y movimiento de las fronteras ya instauradas. Este camino permite varias capas de reflexión sobre autores y obras que al parecer se ubican como ya establecidos en su carácter regional por la historiografía de la literatura y por los imaginarios regionales. Al respecto está el caso de la frontera móvil del Caribe, con obras como las de Gabriel García Márquez, el caso de las fronteras entre Huila, Orinoquía y la selva en la frontera ya señalada entre de lo local a lo nacional y su retorno a lo local, José Eustacio Rivera, o de la región nacional y nariñense como Aurelio Arturo. Así, es necesario volver a interrogar problemas como el indigenismo, las literaturas de la selva, el mestizaje y lo popular. Queda así expuesta la necesidad de revisar la historia de las obras que las regiones han consolidado como su representación y desde ellas observar las modulaciones o movimientos que permiten la construcción de las tensiones entre los diversos centros, las enunciaciones y recepciones locales. En este punto puede afirmarse que la función de las historias regionales de la literatura está determinada por el papel que se les ha asignado en la construcción de la identidad regional. Su revisión permite identificar aquellos autores y obras que aparecen como los que le dan movilidad a dicha identidad y transforman, modifican el territorio. El segundo camino plantea la lucha simbólica que la literatura da a favor y en contra de las fronteras territoriales consolidadas por la historia oficial.
En la historia de la literatura se ha hecho énfasis, por ejemplo, en la construcción de una identidad cultural a partir de un grupo de novelas. Así se ha visto esta tensión recientemente en las actuales polémicas sobre La carroza de Bolívar del 2012 de Belio José Rosero. Esta lucha simbólica ha permitido a nivel regional la relectura de otras obras, como El tango del profe, de Alejandro García del 2007, Dionisia, de Eduardo Delgado del 2010, y El secreto de la espiral de los tiempos, de Luis Ángel Bolaño del 2013. Lectura que se da en la perspectiva de consolidar imaginarios regionales sobre la otra historia, escenarios donde se despliegan expresiones de la identidad social. Otro tanto ocurre con aquellas novelas que toman como motivos personajes que en una perspectiva heroica representan la región y son considerados como formas de patrimonio que la sostienen e identifican. Por ejemplo, novelas del bandolero o novelas de la cacica gaitana. Por el momento, y para cerrar, es necesario volver sobre la importancia social de una historia de la literatura que busca integrar la investigación de las fronteras móviles como constitución de territorios en el ámbito de las violencias múltiples desencadenadas por procesos de migración y desplazamiento. En este sentido, en la historia de la literatura se logra romper con la tensión entre el canon y lo que no ha ingresado a él, y se permite identificar que la noción de literatura en permanente movimiento social articula las obras de manera diferente en las relaciones de construcción de memoria, en su institucionalización en el proceso de producción, difusión y recepción, en los múltiples desplazamientos de lo letrado. Así entonces, cualquier pregunta por la periodización y el corpus remite al archivo. La historia, como la literatura, es posible dada la pertinencia de su función social y en tanto sus preguntas. La necesidad de recuperar el carácter político de la historia está en la posibilidad de reconocer la literatura como un factor entre muchos que permiten los cambios fronterizos de los territorios, y en su estudio conduce a identificar su función frente a los conflictos que, por ejemplo, las migraciones, los desplazamientos y las diversas violencias, de nuevo, generan las tensiones entre lo nacional, lo regional y lo local. Muchas gracias.